estamos todos? Muy buenos días. Gracias por venir a este acto de presentación en nombre del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia aquí en México, UNICEF. Estamos en una presentación que es muy importante para nosotros, el de este informe, alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio con equidad. Una mirada desde la infancia y la adolescencia. Y para ello tenemos este presidium compuesto por personal de Naciones Unidas y nuestros invitados, el doctor Gabriel Rivera Conde, presidente del Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los ODM de la Presidencia de la República. Buenos días y gracias por venir. El doctor Miguel Sekeli, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. También bienvenido. Y también conforman este presidium la representante de UNICEF en México, Isabel Crowley, y también Erika Strand, jefa de Políticas Públicas del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia aquí en México. Antes de comenzar este acto de presentación, también saludamos a esta hora en directo a toda la gente que nos está siguiendo a través de la página web del SINU, a través del webcast, en sinu.mx, donde también, aparte de ver en directo esta presentación, van a poder formular las preguntas que deseen a través de esa página web. Para comenzar, a pesar de que se encuentra ligeramente indispuesta, quiere tener unas palabras de bienvenida a la representante de UNICEF en México, doña Isabel Crowley. Pues buenos días a todos y a todas. Yo no voy a poder hacer mi discurso, pero le he pedido que me lo hagan a mi favor. Muchísimas gracias por venir a atender este tema que es tan importante para todos nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, y en nombre de la representación... Muy poco. Agradecemos el esfuerzo de la representante por venir a pesar de encontrarse indispuesta, y en nombre de la representación de UNICEF vamos a compartir con ustedes unas pequeñas palabras de introducción sobre este informe, que empieza, por supuesto, por el agradecimiento por estar esta mañana en este Centro de Información de Naciones Unidas para presentar este informe, y a quienes UNICEF agradece el enorme esfuerzo que está haciendo desde el punto de vista técnico y humano para que pueda ser posible. Darles las gracias, como decimos, en la presentación de este informe, que nace con la intención de hacer una radiografía sobre la situación de la niñez aquí en México, tomando como punto de partida los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM, que tanto México como la comunidad internacional se comprometieron en el año 2000 a cumplir para el año 2015. Este análisis que hoy presentamos es una contribución de UNICEF México para apoyar los grandes esfuerzos que está haciendo el país para generar conocimiento, análisis y también propuestas de políticas públicas que aseguren el cumplimiento de todos los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del país. Este análisis realizado por UNICEF México busca aportar datos para el análisis y también para la actuación. Aquí se presentarán hoy los avances y oportunidades que den paso a algo que para UNICEF es tremendamente importante: cambiar las debilidades por fortalezas. Señoras y señores, como ustedes saben, los ODM se marcaron con la intención de animar a los gobiernos a apostar por las medidas más urgentes para los niños más vulnerables, como son, en el caso de México, esos 21,2 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en pobreza en todo el país, y especialmente los casi 5 millones de niños que viven en pobreza extrema. En este sentido es justo, y quiero destacar también el gran esfuerzo que está haciendo el Gobierno de México para avanzar hacia la consecución de todos los objetivos de desarrollo del milenio. Se trata de un trabajo que UNICEF quiere acompañar y que lo ha venido haciendo, como bien sabe el doctor Gabriel Rivera Conde. Y aquí en este escenario reitero toda nuestra buena disposición para seguir avanzando en favor de los derechos de los niños en el marco de los ODM y más allá, por supuesto. Los ODM han sido una oportunidad histórica para el presente y futuro de México, una forma de poner fecha límite a la vulneración de derechos, una fecha concreta, el 2015, que se estableció para fomentar políticas públicas, y esa fecha ya está a punto de cumplirse dentro de solo unos meses. El compromiso del Estado mexicano fue sólido desde el inicio al proponer un enfoque de derechos en el diseño de sus políticas públicas. Sin embargo, ese trabajo requiere una atención explícita y efectiva, centrada en los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de todo el país, los más débiles, los que tienen menos oportunidades. No es ningún descubrimiento que en México aún persisten grandes brechas, tanto para garantizar los derechos de todos los niños como para hacerles llegar los esquemas y programas que hagan posible esa garantía de derechos
que todos perseguimos. A pesar de que la situación nutricional de los niños en México ha mejorado muchísimo en los últimos 20 años, todavía hoy 1,5 millones de niños sufre desnutrición crónica. Niños que pueden tener problemas de crecimiento, que no llegan a la estatura esperada conforme a su edad. Niños que pueden tener dificultades para aprender en el futuro por su desarrollo físico y también su desarrollo cognitivo. Niños que quizás no puedan tener la vida que tienen derecho a vivir, la de niños. Niños sin opciones para desarrollar todo su potencial, para crecer, para ser la próxima generación de mexicanos que trabaje en el mantenimiento de este gran país. Es necesario que como país nos sigamos enfocando en los grupos que más lo necesitan y en los programas dedicados a disminuir las desigualdades. Sabemos que los núcleos duros de exclusión se centran principalmente en el sur-sureste del país, también en las comunidades indígenas y en aquellos que viven en los municipios con menor índice de desarrollo humano. También sabemos que la fragmentación y dispersión de la oferta de políticas y programas sociales, principalmente de salud y educación, provoca que cada uno tenga resultados distintos y eso termina reproduciendo la desigualdad y el ciclo indefinido y constante de pobreza en todo el país. México tiene una oferta de políticas sociales reconocida a nivel mundial por su innovación, pero falta dar el próximo paso. Asegurar que este abanico de programas llegue a niños, niñas y adolescentes que más lo necesitan para realizar, como decimos, todo su potencial, como tienen derecho a serlo. De entre los avances que ha hecho México en los últimos años, hay uno muy especial que merece un momento también muy importante para nosotros, que es la nueva ley de protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, que sin duda es un hito 24 años después de que México firmase la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta nueva ley es una oportunidad única para avanzar en la protección de derechos y superar la fragmentación de los diferentes programas públicos destinados a niños, niñas y adolescentes, a la niñez en el país. Quedan apenas meses para llegar al año 2015. El plazo ya terminó para cumplir las metas marcadas en todo el mundo por Naciones Unidas y los 192 países que forman parte de este organismo internacional. Este documento que hoy presentamos nace con la idea de plantear un interrogante, una pregunta que queremos soltar a la ciudadanía. ¿Y ahora qué? Pero felizmente la buena noticia es que México alcanzará casi todos los objetivos de desarrollo del milenio, pero como mencionábamos anteriormente, al ver la radiografía en detalle, encontramos que hay sectores de la población a los que aún no están teniendo acceso a esos derechos y a esas metas formuladas por los ODM. Estamos en el momento de definir también la agenda pública y la agenda de políticas públicas que vamos a tener más allá del año 2015. Este es el momento de reflexionar sobre los avances con respecto a los ODM y también cómo asegurar que en la próxima etapa no se deja detrás a ningún niño, a ninguna niña y a ningún adolescente de ninguna parte de todo México. Sean de donde sean, estén donde estén, sin importar su sexo, su condición sexual, su religión, su raza. Todos los niños de México nacen con las mismas oportunidades, como los niños de cualquier lugar de todo el mundo. Y es momento de hacer lo necesario para que puedan crecer como lo que son, como niños sujetos de derecho. Es necesario aplicar un enfoque de equidad en la Agenda Post-2015, en el que se incorporen temas prioritarios, especialmente aquí en México: seguridad, educación, registro de nacimiento, violencia, trabajo infantil, entre muchos otros temas, como bien sabemos todos. Como decimos en el prólogo del informe que tienen en sus manos, 2015 es el punto de partida para colocar en el centro del debate la inclusión y el cumplimiento integral de los derechos de la infancia en todo el país. Esa es nuestra tarea, la de la sociedad, la de los gobiernos, la de organizaciones como UNICEF, la de organizaciones como las que hoy nos representan esta mañana en esta presentación. Está claro que el mejor momento para luchar por la consecución de los derechos de los niños fue hace mucho tiempo, pero les aseguramos que el segundo mejor momento es hoy y es ahora. Y hay 40 millones de niños en todo el país que están esperando una actuación inmediata de todos nosotros como sociedad, como individuos, como mexicanos, como personas que estamos aquí. Muchísimas gracias.
Para conocer un poco más en detalle, después de esta reflexión en nombre de la representante Isabel Crowley, como decimos, para conocer un poquito más al detalle cada uno de los puntos que vienen incluidos en ese informe que hoy presentamos en este Centro de Información de Naciones Unidas, se encuentra con nosotros la jefa de programas públicos de UNICEF en México, Erika Strand. Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias por venir y acompañarnos en eso. Quiero también en particular agradecer a Isabel por estar con nosotros. Creo que a pesar de no tener voz y estar aquí es emblemático de su compromiso con ese tema y con nuestro trabajo. Muchas gracias. Y también decir que para mí es un gran honor compartir ese espacio con Miguel y Gabriel, que son personas conocidas en todo el mundo por su trabajo y un trabajo destacado en esos temas. Entonces, muchas gracias. Aquí, de hecho, no vamos a entrar en cada uno de los detalles porque no tenemos tiempo y que también, si entramos en todos los detalles y le mostramos todo, entonces no tienen incentivo para leer el informe. Entonces, más bien, lo que vamos a hacer es mostrar unos de los hallazgos para darle una idea del tipo de análisis que nos parece interesante, relevante y para incluir en este momento en el país. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar. Como ya dijo Dailo en nombre de Isabel, ya destacó un poco los objetivos de eso. ¿Por qué UNICEF decidió hacer ese informe? Hace unos años nos sentamos a hacer un poco de análisis, cómo podemos visibilizar a los niños que no están, niños y niñas que no están cumpliendo con sus derechos. Y empezamos a hacer, ¿por qué no lo hacemos por ODM? Vamos a ir uno por uno viendo con la información que existe qué podemos saber que quien no está cumpliendo. La buena noticia, como ya hemos dicho, es que México sí va a cumplir la mayoría, por ahí, bueno, Gabriel sabrá, pero por ahí 90% de los indicadores o ya ha cumplido o va a cumplir con tiempo, entonces el país va muy bien. A pesar de eso, cuando desagregamos, que es lo que hicimos en el informe, vemos que todavía hay brechas persistentes que tenemos que atender. Entonces fue importante ese enfoque de equidad, pero también un enfoque en la cobertura de los programas sociales, los grandes que cuentan con esa información, para ver si efectivamente por sus objetivos se están dirigiendo a esos niños y niñas que quedan afuera hasta ahora. Y por fin, como ya dijimos, colocar el tema tanto de la infancia como la equidad en la agenda post-2015, que pues la buena noticia que México ha tenido un papel de mucho liderazgo en esa discusión en el escenario global y queremos incidir más en ese tema. Bueno, para empezar, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, el mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño se dirige a los menores de 18 años, entonces por eso es la población en cuestión que representa 35% de la población en México, entonces tampoco es un grupito chiquito que no requiere una reacción y una política integral. Es muy grande. Aquí podemos ver el porcentaje de esa población que se define como indígena por la definición de la CDI es 11%, que también es sustantivo. No aparece aquí, pero también es relevante para el análisis saber que los niños, niñas y adolescentes que viven en zonas rurales son 28% de la población. Bueno. Vamos a empezar con el primer objetivo de desarrollo del milenio, que es erradicar la pobreza extrema y el hambre. Aquí podemos ver estimaciones de pobreza para la población infantil y adolescentes que calculamos con la metodología de Coneval y se ve lo que se espera. Hay mucho más pobreza infantil en la zona del sur, como ya dijimos, llegando hasta casi 82%, que es el límite, que es el estado de Chiapas, ¿no? Entonces sí estamos enfrentando un desafío no menor. Ahora pasamos a desnutrición crónica, que es otro de los indicadores de hambre, digamos. Ahí tenemos la información por estado. El azul es el total de cada estado en el país y lo que se ve, la rosa es urbano y el amarillo el rural. Y se puede ver unas disparidades entre estados, pero también dentro de los mismos estados. Está muy grande esas brechas.
pasamos al segundo objetivo, que es lograr la enseñanza primaria universal. Como ya comentamos, estamos considerando lo que podemos decir ODM Plus o más allá del milenio, que es que México se comprometió a unos indicadores más allá del básico, del kit básico. Entonces, por eso incluimos a preescolar. Lo que a mí me parece interesante es que a pesar de tener mucho menor cobertura en nivel de preescolar todavía que en primaria, que es por promedio por ahí 98%, se destacan más disparidades entre estados en el nivel de primario. Ahora, en secundaria es interesante porque los que están más oscuros tienen menos cobertura y vemos que no es el mismo padrón, no son exactamente los mismos estados que en primaria. Yo creo que eso es interesante porque requiere respuestas diferentes a nivel del estado. Si queremos ver lo que está pasando en cuanto al logro educativo, bueno, no hay una medición perfecta, pero si vamos con la prueba enlace de los estudiantes de sexto de primaria, esos de 2013, lo que se ve aquí es en rosa son los estudiantes de escuelas privadas con logro insuficiente o elemental, perdón, y en azul son los de primarias indígenas con logro insuficiente o elemental. Bueno, no es una medición perfecta, pero hasta a nivel nacional, que es a más derecha, vemos que es el doble el porcentaje de estudiantes que no logran un nivel muy básico de logro académico. Eso es interesante porque en verde se puede ver el nivel de grado de marginación por estado. El más oscuro tiene un nivel de marginación más alto, que son otra vez más que nada los estados del sur. Pero lo interesante es ver los triangulitos, que es la tasa de mortalidad en menores de 5 años. Entre más grande el triángulo, mayor la tasa de mortalidad. Y los circulitos, que son la tasa de mortalidad infantil, que son menores de 1 año en el primer año de vida, otra vez entre más grande se ve que hay mayor mortalidad infantil. Si se ve un estado como Yucatán, me parece interesante, tiene una bolita muy grande de mortalidad infantil de menores de 1 año y la más chiquita de menores de 5 años. Esa desagregación, por eso nos parece tan importante para ver, no son las mismas intervenciones para prevenir mortalidad a uno de 6 meses para uno de 4 años. Es una respuesta diferente a nivel del sector de salud y otros sectores que se puede tomar en cuenta. Bueno, ahora saltamos un par, pero les juro que toda la información sobre todos los ODMs está en el informe. En el número 5 vamos a ir mejor a la salud materna. El mismo gobierno sí ha reconocido el desafío en ese tema, que no es probable lograr la meta. Nosotros lo que destacamos aquí es la diferencia por grupo etario. El primer grupito ahí son de 10 a 14 años, que nos preocupa mucho porque tiene muy alta tasa de mortalidad materna, que luego no se sube a esos niveles hasta los mayores de 35 años, que no me parece tan grande, mayor de 35 años, pero bueno, ahí está la información. Bueno, nosotros también en el informe incluimos un apartado sobre derechos que tienen que ver con lo que decimos protección de derechos de la infancia y la adolescencia. ¿Por qué? En el momento en 2000 que el mundo se acordó de esos grandes metas, también se hizo una declaración del milenio que destaca la importancia de proteger y garantizar todos los derechos de todas y todos las niñas y niños en el mundo. Y nosotros vemos que sin proteger esos para los niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad, difícilmente se va a alcanzar lo demás. Y el mismo Convención sobre los Derechos del Niño nos exige proteger esos derechos. Para mencionar unos de esos temas incluido en el tema de protección, menciono separación de sus familias, niños que tienen una experiencia de violencia, que tienen una experiencia de explotación económica, que no cumplen con su derecho a la identidad, que se manifiesta por el registro oportuno de nacimiento, que es una puerta a acceder a muchos otros derechos, y adolescentes en conflicto con la ley. No es exhaustiva la lista, pero es lo que pudimos encontrar, indicadores e información. Ahora, solo voy a mencionar dos
de esos subtemas. El primero es la de violencia. Reconozco por los que trabajan en estadísticas que el denominador de esas dos variables no es exactamente lo mismo, pero el punto es mostrar dos tendencias diferentes. La línea azul es lo que nos muestra desde el año 2005 cómo ha seguidamente, no sé cómo se dice, bajado la tendencia en mortalidad infantil, que es una muy buena noticia, que es lo que ya hemos dicho, ¿no? Al mismo tiempo, la línea rosa nos muestra las muertes por homicidio entre 10 y 19 años. Entonces, es decir, tenemos otros retos, ¿no? No es que vamos a buscar la solución de todo y quedarnos bien, sigue evolucionando la situación, tenemos que responder. El otro tema que quise mostrar una gráfica es ese mapita de trabajo infantil. Se ve que hay mayor trabajo infantil en los estados que están más verdes ahí. Sabemos que más de 2/3 del trabajo infantil está en zonas rurales, o sea, en zonas menores de 100,000 habitantes. En los varones es más en sectores de agropecuario. Y sabemos que 72% de los que trabajan entre 5 y 17 años son varones, ¿no? Entonces, hay que también saber a qué población, en qué sector, para otra vez definir la respuesta. En resumen, como no pudimos entrar ni en cada brecha y en cada ODM, quisiera nada más destacar. Nosotros estamos viendo que geografía, estar en una zona rural, para un niño, una niña, un adolescente, sí representa un desafío muy importante. Y son 27% de los niños, niñas y adolescentes en el país, ¿no? Entonces ahí estamos viendo una brecha, ahí ven la lista de pobreza, desnutrición, muchos de los temas vemos esa brecha. En origen étnico también vemos brechas importantes, persistentes, pobreza, desnutrición, inscripción a la secundaria y desempeño académico, entre otros. Pero en sexo vemos un padrón variado. Como dijimos, sabemos que las mujeres son las que más asisten a la escuela en todos los niveles. Eso puede ser un logro del programa Antes Oportunidades, de incentivar esa participación escolar. Pero al mismo tiempo sabemos que de los que no estudian y no trabajan, 64% son mujeres entre 12 y 18 años de edad. Entonces, eso es otro fenómeno que tenemos que pensar. Y como ya mencioné, el padrón de varones que trabajan en edades antes de ser legal, por ejemplo, es otra preocupación. Bueno, entonces la pregunta que queremos contestar con todo eso es la siguiente. ¿Las acciones de política pública llegan a la población infantil y adolescente en mayor desventaja? Bueno, con la información que hay, vamos a tratar de contestar. Bueno, empezamos con una buena noticia. Seguro médico para siglo XXI, aquí se ve su distribución por decil de ingreso. A la más izquierda vemos el primer decil, el decil más pobre de la población, que tiene mayor cobertura en el programa y parece una distribución efectivamente progresiva. Ojalá eso tenga, un impacto en resultados en salud por los años que vienen. Vamos a educación. Eso me parece interesante. Otra vez a la izquierda vemos el decil más bajo de ingreso y el decil más alto al otro lado. Unas brechas muy importantes. Bueno, el amarillo es de estudios superiores, que no es el enfoque de esa publicación, pero sí se ve más pronunciado. Lo que a mí me parece interesante es que en la edad normativa de la media superior, que es el azul, se ve que se abre más la brecha por ingreso, relacionado al ingreso, al menos en el primer y el último decil, que es casi igual la tendencia en preescolar, que es la rosada, pero no tiene esos piquitos o esa brecha en los dos extremos, que me parece interesante. De hecho, en el primer decil en preescolar tiene mayor cobertura que la segunda, ¿no? Entonces, sí está llegando a tener un impacto más progresivo que la media superior.
Y por fin llegamos a los programas, como ya comentó Dailo, que son programas de superación de la pobreza, que son muy reconocidos a nivel mundial por su innovación, que yo me acuerdo en mi maestría de pasar horas con Progresa en su momento estudiando, y esos son realmente modelos que todo el mundo toma como ejemplos. Tiene una oferta muy amplia. A veces algunos no tienen la misma información o de sus padrones para saber de su cobertura o de sus resultados, pero el país sí cuenta con un organismo que evalúa de forma independiente y tenemos reglas de operación y mucha más información que otros países. Eso sí es la buena noticia. Aún así hay programas que son progresivos en general, como es Prospera, pero llega a 52% de los niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema. Entonces, ahí está faltando otra mitad y estamos hablando de casi 6 millones de niños, niños y adolescentes en pobreza extrema. Entonces, estamos hablando de no llegar a un poco menos de 3 millones, del mayor desventaja, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? También hay un programa que ahorita pasamos a la próxima lámina, que es el programa de apoyo alimentario, cuyo objetivo es de alguna forma cerrar esa brecha y llegar a quien no puede cumplir con la corresponsabilidad de Prospera por no tener acceso a una escuela, un centro de salud y lo demás. Ahí vemos interesantes brechas tanto errores más bien de exclusión y de inclusión, porque en el azul, eso es otra vez por estado, vemos número de personas cubiertos por el PAL, el Programa Alimentario. Y en la rosa es su población objetivo según sus reglas de operación, que es la población debajo de la línea de bienestar mínimo y sin oportunidades. Ahora, Prospera. Entonces vemos que hay estados que están cubriendo más, otros que menos, y todavía eso no entra en saber si está llegando a los que debe de llegar. Nada más es una comparación del número. Entonces, con base en todo eso y lo demás que ahorita van a leer en sus casas, ¿qué recomendamos? ¿No? Nosotros vemos que hay una posibilidad, como dice el mismo Plan Nacional de Desarrollo, de integrar un padrón único de beneficiarios que nos permita focalizar mejor los programas sociales, porque ahora no sabemos exactamente a quién estamos llegando en todos los casos, pero sí sabemos que hay brechas persistentes. El hecho de definir una población objetivo con base en información sobre esas brechas que enfrenta la población, esas que nosotros pudimos cuantificar y más. Establecer y asegurar estándares mínimos de calidad. Sabemos, como ya mencionamos, hay una fragmentación en los sectores de salud y de educación que no nos permite llegar a todos los niños y niñas y adolescentes con la misma calidad de servicio. Entonces, eso es un reto que el país tiene que enfrentar y que ya está en eso. Y empujar una agenda de inclusión en la discusión global de prioridades post-2015, que afortunadamente es un papel que ha asumido México y es el tema que está empujando por lo que entendemos, pero siempre nos gusta ver que los indicadores de eso se definen en cuanto a brechas y cómo cerrarlos y no solo mirar los promedios nacionales que puede tener otra historia atrás, ¿no? Entonces, con eso en mente voy a pasar el espacio a los colegas a escuchar y no quitarles más tiempo a sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Erika, por la presentación de los resultados y como avanzabas, tiempo ahora de conocer las opiniones de los expertos que nos acompañan esta mañana y comenzamos por Miguel Sekeli, que como saben es director del Centro de Estudios Educativos y Sociales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Muchas gracias y muy buenos días y antes que nada muy agradecido por la invitación a Isabel, que muchos hubieran mandado su justificante médico, pero aquí está al pie del cañón. Muchas gracias Isabel, muchas gracias Erika también por la invitación y por la presentación tan clara, y Gabriel, mucho gusto de compartir esa mesa también
contigo. Yo quisiera, antes de entrar al contenido propiamente de este informe, recordar un poquito de dónde viene este esfuerzo de UNICEF y de Naciones Unidas en México, que ha sido un esfuerzo institucional permanente a lo largo de ya muchos años. Y nada más para poner un punto de referencia, les recuerdo a algunos que ya saben esta información, que en el año 2003, México y Haití eran los únicos dos países de América Latina y el Caribe que no habían aceptado que la ONU hiciera, por ejemplo, un informe de desarrollo humano. Prácticamente, bueno, no prácticamente, todavía en el año 2003 no había un solo informe de un organismo internacional que un gobierno mexicano hubiera permitido su publicación y su presentación. Y ese fue un hito importante el 2003, la primera vez que se publicó un informe de desarrollo humano, y a partir de ese momento, otras instituciones, y así como Naciones Unidas, han logrado permear ya en la cultura de México que la información, el seguimiento, las metas sean algo de todos los días. Es realmente hasta hace muy poco que en México hemos podido tener esa cultura y creo que en gran medida ha sido por este esfuerzo de Naciones Unidas, de UNICEF, que fueron punta de lanza en este esfuerzo. Y de hecho, algo que comentaba con Isabel ahora antes de pasar a la mesa es que uno de los elementos más importantes de estos informes es precisamente la información que se genera, que va quedando en el tiempo y que se le va dando seguimiento, que nuevamente hoy ya se nos hace muy normal en México. De hecho, hoy en México el problema es explotar y analizar la mina de oro de información que hay sobre condiciones sociales, ya se nos hace muy normal, pero hasta hace 12 años simplemente no existía la información y no era pública. A mí me tocó participar en el año 2002, trabajando en la Secretaría de Desarrollo Social, en el primer informe desde el lado del gobierno, en el primer informe que hizo UNICEF sobre infancia y adolescencia, y el dolor de cabeza para hacer ese informe era precisamente la falta de datos, incluso dentro del gobierno conseguir la información era realmente una tarea bastante complicada. Y hoy ya lo vemos muy natural, se presenta la información, tampoco pasa nada, ni se cae el país si se hace pública y transparente. Al revés, contribuye a ir creando esta cultura, no nada más de que exista información, sino de que los ciudadanos la utilicemos para seguir las acciones que hace el gobierno. Pero esa cultura de medición, de seguimiento y de metas realmente es bastante reciente, viéndola históricamente es algo que ha sucedido en el siglo XXI, y este tipo de informes ha ido evolucionando, ya no se quedó solamente en sacar datos y estadísticas. Por ejemplo, una innovación que me pareció muy interesante es el peso que se le da en este informe al análisis que nos presentaba Erika de políticas públicas. Al principio los informes eran sobre esas pocas estadísticas que eran públicas, empezar a hacerlas más disponibles. Hoy eso ya está trascendido y más bien una buena parte del análisis es sobre las políticas públicas y de las recomendaciones, y felicito a UNICEF por este esfuerzo. Este tipo de informes tiene dos elementos de complejidad para un país como México, porque como ya mencionó Erika también, estas metas del milenio que se firmaron en el año 2000, son metas pensadas para tratar de hacerlas relevantes para todos los países del mundo, en donde un número mayor de países son países con menor desarrollo que el de México. Incluso México ya se clasifica hoy como un país de ingreso medio alto. Entonces, ¿cómo hacer una meta que sea relevante para un país africano con un desarrollo mucho menor, o incluso dentro de América Latina, un país como Haití con un desarrollo mucho menor, y que también sean relevantes para México? Y una innovación fue este concepto de más allá de las metas, o las metas plus, o no me acuerdo cómo, premium o plus, la idea detrás de esos indicadores es precisamente que como hay metas que ya no son realmente muy relevantes para un país como México, ¿cómo podemos ver otras dimensiones? Por ejemplo, en educación, ya no quedarnos con primaria o secundaria, que sí es un reto muy importante en África, por ejemplo, cómo hacerlo para que para México también tenga interés, y ahí se le agregó, por ejemplo, el análisis de preescolar, de educación media, y eso es un elemento también en donde UNICEF ha ido adaptando e innovando en estos informes. Pero un segundo aspecto, que es tal vez el más importante, es que para hacer relevante un informe de este tipo para México, si se ven solamente los promedios nacionales, nos podemos llevar una impresión muy equivocada. Tal vez en promedio vamos bien, como ya se vio en muchos indicadores,
Pero no nos vayamos más lejos, si lo desagregamos por áreas geográficas, urbana y rural, el panorama es muy, muy distinto, y eso es porque México es un país con una enorme desigualdad, así ha sido, sigue siendo uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, y si ese elemento no se introducía en el informe, pues iba a dar esta apariencia de que tal vez fuera de la meta de mortalidad materna, bueno, ya estamos en el primer mundo, no hay nada que hacer, y realmente no. Por ejemplo, el informe tiene un análisis muy detallado de los 125 municipios con menor desarrollo, y ahí se puede ver que incluso se parece más al panorama que se ve en algunos países africanos que a un país como el promedio de América Latina. Incluso los indicadores de asistencia a la primaria, asistencia a la secundaria o algunos de salud son indicadores que realmente, si nada más nos dieran ese dato, ni pensaríamos que estamos hablando de México. Entonces, esa dimensión de desigualdad es algo que ha caracterizado ya a los últimos informes de UNICEF, y creo que muy claramente nos da ese panorama de diferencias por género también, urbanos, rurales, y por ejemplo, pertenencia a grupos indígenas. Son unos resultados realmente que sorprenden mucho, nuevamente porque parece que estamos hablando de un país, de otro país con un desarrollo mucho, mucho menor. Y quisiera destacar muy rápidamente cuatro temas que aborda el informe, muchos de ellos ya aquí comentados por Erika, y tratarlos de poner en una perspectiva un poquito más general. El primero es este tema de las inequidades geográficas y de grupos indígenas, sobre todo lo urbano-rural, porque lo que nos dicen estos números de manera muy clara es que, si bien sí hay un avance en muchos indicadores y en muchos espacios, todavía tenemos un muy buen número de municipios y una proporción de población bastante importante que no va a cumplir la gran mayoría de estas metas. Si bien como país en promedio las vamos a cumplir, en muchos de los 125 municipios no se va a reducir la pobreza a la mitad, no va a caer la mortalidad infantil como se espera, tampoco, por supuesto, la mortalidad materna. Y eso en parte es entendible viendo el desarrollo de México de los últimos años, porque siendo un país tan desigual, se han ido quedando algunas zonas del país totalmente en el subdesarrollo, ya no digamos en el siglo pasado. Y esa pobreza y esas condiciones sociales son las más difíciles de atender por el aislamiento de la población, la dispersión, pero nuevamente viendo esos 125 municipios y poniéndolos en el contexto de México, si lo pusiéramos en uno de los mapas, se verían 125 puntitos en un país muy grande. Y la pregunta es si un país como México, con los recursos que tiene, realmente no es capaz de mejorar las condiciones sociales en esos 125 municipios. Generalmente en las políticas públicas tendemos a tratar de resolverlo todo y perdemos de vista que esos mismos 125 municipios, si nos vamos hace 10 años, son también los mismos 125 que estaban más rezagados 10 años atrás igual, y así sucesivamente hasta donde existe información. Y un aspecto que es un poco preocupante de esta evolución es que, de hecho, en México se ha reducido la desigualdad en el siglo XXI. Este es un patrón que se ve en prácticamente todos los países de América Latina, una reducción en el índice que se usa para medir la desigualdad, que es el índice de Gini, una reducción de alrededor de 10%, que es bastante significativa. En México también se ha reducido 10% la desigualdad entre 2000 y 2012, pero cuando uno ve cómo se redujo o en dónde es donde está reduciéndose o cuáles son los grupos de la población que está mejorando, si tomamos esas gráficas de Erika que tenían al 10% más pobre, a los deciles, luego el 20%, hasta el 10% más rico, lo que se ve es que los que han mejorado son los que están en medio de la distribución. Las clases medias, o lo que podemos pensar como una clase media baja, es lo que ha ido aumentando, progresando, que por supuesto es una buena noticia. Pero cuando comparamos a México con otros países de América Latina, la diferencia es que en México el 30% más pobre ha permanecido prácticamente constante. En muchos otros países de América Latina, esa reducción en la desigualdad se dio precisamente por el 30% más pobre, no tanto por el segmento intermedio. Eso no quiere decir que no es deseable que mejoren esos segmentos de la población, pero sí es de destacar que en México está quedándose ese 30% rezagado y coincide con los resultados del informe, por ejemplo, con el apuntar a la situación en los 125 municipios. Un segundo tema que me parece muy importante del informe es la que presentaba Erika, la distribución del logro en mortalidad materna, unas diferencias enormes, y aquí creo que es además especialmente alarmante.
en el primer informe que salió de UNICEF, donde tuve yo oportunidad de participar, precisamente el foco rojo que se veía, esto es hace más o menos un poquito más de 10 años, el foco rojo que se veía era el de la mortalidad materna. Las proyecciones que había de las otras metas, más o menos se veía que iba a haber cumplimiento, pero en mortalidad materna ya se había identificado que esa meta, con la tendencia que iba, no se iba a lograr, y es alarmante que más de 10 años después tengamos exactamente la misma conclusión. El talón de Aquiles visto en las 8 metas sigue siendo la mortalidad materna, y creo que esa es una pregunta importante que abre el informe. Un tercer elemento que tiene que ver más con lo de más allá de las metas es que también este informe nos permite ver muy claramente temas que no habían tocado otros informes, como por ejemplo los jóvenes que no estudian ni trabajan. El tema, hay una de las gráficas que a mí más me sorprendió fue la que mostraba Erika del patrón de mejora en la condición de salud o mortalidad, y luego las muertes por criminalidad entre los jóvenes, que esas van aumentando. Eso me parece una gráfica muy elocuente, porque precisamente nos deja ver que si bien estas 8 metas atienden una serie de retos comunes para todo el mundo, eso no quiere decir que al cumplir estas metas el país ya esté bien. Hay precisamente en un país como México, que es muy distinto a otros países con un nivel de desarrollo menor, estos son el tipo de indicadores que son mucho más relevantes. Ya no simplemente el seguir siguiendo la cobertura de la educación primaria es relevante y hay que cuidar que no haya retrocesos, pero es mucho más relevante el ver este tipo de indicadores. Y por último, una cuarta área en donde me parece que este informe hace una contribución muy importante es, como mencionaba al principio, su enfoque ya no nada más en los números y en ir dándole seguimiento a las metas, sino en analizar las políticas públicas que se están siguiendo para tratar de atender los problemas para los que son indicadores estas 8 metas del milenio. Y ahí creo que el informe tiene mucho valor en términos de simplemente documentar qué programas existen. Si bien no puede hacer un análisis o una evaluación de todos los programas, sí da un panorama muy importante. Y quiero hacer mención a algo que el informe menciona, no con mucho énfasis y no lo desarrolla mucho, pero sí lo menciona, y es la enorme dispersión de programas que tenemos en México. Tenemos esta situación de los 125 municipios que pues simplemente no avanzan, siguen siendo los más rezagados, y luego tenemos toda una serie de programas grandes, chiquitos, medianos. Aquí nada más se analizaron los federales. Si aquí se hubieran puesto también los programas estatales, ya no es dispersión, sino no sé qué palabra existe para eso, pero es realmente una tragedia literalmente el dinero que se está gastando en México en miles de programas chicos, medianos y grandes, estatales, federales, municipales, todos con una lógica distinta, sin un padrón unificado de beneficiarios. Nosotros como ciudadanos no hay manera de saber a quién le está llegando esos beneficios. Lo que sí se ve y eso se puede constatar es que hay lugares en donde van los municipales, los federales, los estatales duplicando, triplicando acciones, y hay otros en donde no existe nada. Sí hay una enorme dispersión de programas sociales, y México, si bien esto es un aspecto que se ve en otros países de América Latina, México destaca en ser uno, no sé si es el país que más dispersión, pero ciertamente es uno de los países con mayor dispersión en sus políticas de atención a las condiciones sociales de la población. Y el informe menciona un tema que creo que es el crítico, pensando en lo que se nos mencionaba en la introducción de ir viendo qué sigue después de este tipo de información, y es que se ha ido creando en México, con esta enorme dispersión de programas sociales, un sistema dual o un sistema fragmentado. Tenemos por un lado todos los que están en la economía formal y que tienen acceso a la seguridad social, al seguro de médico, de salud, de embarazo, cuidado infantil, pensión, toda una serie de mecanismos de protección institucionalizados y con un financiamiento pues más o menos certero. Esa es la población formal. Pero la población informal, que es el doble de tamaño de la formal, es una población que no tiene realmente mecanismos de protección social institucionalizados. Lo que vemos es que en un estado un gobierno pone una pensión a los adultos mayores que depende de si el gobierno siguiente la quiere seguir o no, otro pone un programa de cuidado infantil, etcétera, etcétera, y se ha ido creando una red enorme de estos dos mundos en donde la población, que es generalmente más o menos lo que se puede entender como clase media,
tiene acceso a la seguridad social institucional y hay las otros dos, el doble de tamaño de la población tiene acceso a estos beneficios que, pues si bien no son de segunda categoría, por lo menos sí tienen un valor muy inferior al de la seguridad social y está creciendo cada día. Este tipo de programas y esta dispersión crece tratando de alguna manera de hacer lo que no, de darle a la población lo que no recibe por no estar en la seguridad social. Se ha ido creando este sistema y lo preocupante de eso es que con un análisis muy básico, eso simplemente no es sostenible a lo largo del tiempo. No va a haber dinero que alcance para mantener todos esos programas. Y todavía más grave, muchas veces esos programas nuevos, por ejemplo, las pensiones a adultos mayores, se traslapan y se duplican con la seguridad social. Ustedes conocerán seguramente, yo conozco mucha gente que tiene su pensión del Seguro Social y además tiene una pensión de un gobierno local y qué bueno que la tengan y es población que muy probablemente lo requieren. El problema es que como país eso no es sostenible en el tiempo por la demografía y precisamente por el crecimiento de esos grupos poblacionales. Entonces, en el que sigue, yo apuntaría a dos cosas. Uno, que lo menciona el informe sin entrar a gran detalle, volver a abrir la discusión de que tal vez el cambio fundamental, más que seguir creando nuevos programas aquí y allá, tal vez hay que realmente tomar en serio el tema de la seguridad social universal, es decir, que todo mundo por el simple hecho de nacer en México tenga derecho a una serie de beneficios o de mecanismos de protección, no importa que sean las niñas indígenas en Chiapas o un joven de clase media de la colonia del Valle o quien sea, por el simple hecho de nacer en México que tenga acceso a esos mecanismos de protección social, un sistema unificado, ordenado, que no duplique, no triplique, que sea sostenible en el tiempo y que le garantice la protección que necesita cada grupo y en especial los jóvenes y las niñas. Creo que esa discusión, este informe invita a abrir esa discusión y a tomarla mucho más en serio. Y un segundo tema que creo que abre el informe, o por lo menos de la lectura del informe surge, es que dadas las grandes inequidades que hay en México, no parece lógico ni automático que estos grupos, por ejemplo, los 125 municipios o los grupos menos favorecidos, de la noche a la mañana vayan a poder transformarse y acceder a las oportunidades de desarrollo. Claramente llevan ahí años y décadas y no hay nada en el panorama que haga pensar que esa situación va a cambiar en el futuro cercano. Por ejemplo, porque este tipo de alternativas como la protección social universal realmente no está en la agenda. Y sobre todo, en el momento actual de México, en el que en estos 2 años con el impulso a las reformas estructurales, que yo creo que pueden ser muy positivas, pero abre la pregunta de si estos grupos de la población van a poder acceder a esas oportunidades. Nuevamente, un niño en Chiapas o una niña en Chiapas, en un pueblo indígena, ¿se va a beneficiar de la reforma energética? Creo que no es automático, probablemente sí y ojalá, pero creo que no es automático y por lo menos es algo que este informe invita a discutir. Por ejemplo, no haría sentido una política social que se enfocara a habilitar a toda la población y a garantizar que toda la población realmente se pudiera beneficiar de estas nuevas oportunidades que se van a generar. Creo que esa es una discusión que muy probablemente se dará a la luz de este informe enormemente rico en información, en análisis y en propuestas también. Así es que nuevamente felicidades a UNICEF por seguir con este tema por muchos años en México, seguir insistiendo en la transparencia, en las metas, en seguir los objetivos y en sobre todo abrir nuevas discusiones con un análisis tan rico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sekeli, por ofrecernos ese análisis del informe que estamos presentando hoy. Recuerdo que se está siguiendo en directo a través de la web del SINU y también pueden continuar todos los análisis y reflexiones en Twitter con el hashtag InfanciaODM. A continuación pasamos la palabra al doctor Gabriel Rivera Conde, que también nos hace el favor y el eterno honor de participar esta mañana, presidente del Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los ODMs de la Presidencia de la República. Gracias, buenos días. Pues antes que nada, quiero agradecer a Isabel por la invitación. Muchas gracias. También a Erika, felicidades por el esfuerzo y por el trabajo realizado
Un saludo a Miguel. Creo que las exposiciones que han realizado han sido muy nutridas y muy interesantes. Tenemos poco tiempo y hay muchos temas que platicar. Realmente se han incorporado temas en la discusión que valdría la pena tocar. Yo creo que hay que resaltar que los ODM son un esfuerzo colectivo y de largo plazo, que durante 15 años involucraron a diferentes niveles de gobierno, a diferentes órdenes del orden nacional, estatal, municipal. Los aciertos y rezagos, hay que reconocerlos, son de todos. El ODM sobre mortalidad materna ha sido el talón de Aquiles de todo el mundo. O sea, en México se ha reducido a 2012 en 52%, en todo el mundo se ha reducido en 45% y en América Latina en promedio solamente en 42%. Y esto a datos de 2012. Obviamente los datos tardan en llegar y conforme van avanzando, pues vamos recibiendo más información sobre el avance. Sin duda, mortalidad materna es el talón de Aquiles en todo el mundo. Ahora, la buena noticia es que en México el 94% de los indicadores oficiales de la lista oficial han mejorado. Esto también quiere decir que el 80% de los indicadores se van a cumplir al 100% para 2015. Por eso también quiero reconocer el arduo esfuerzo y comprometido trabajo que implicó la realización de este libro, porque los promedios nacionales esconden diferencias y desigualdades. Por eso motiva enfocar análisis y estudios hacia grupos vulnerables y hacia focalizar poblaciones que tienen problemas. Desde hace ya varios meses me reuní con funcionarios de la UNICEF para conocer los avances de la publicación y me pude percatar de la seriedad y la preocupación de sus funcionarios por dar a conocer cifras relevantes, serias y confiables sobre el tema de los ODM desde un enfoque hacia la infancia y la adolescencia. Ahora, hoy veo con agrado que este esfuerzo se ha materializado y podemos tener una aproximación para conocer los avances que hemos logrado como nación en las metas de los ODM, pero con una visión al grupo más importante de nuestra población, que son los niños y los adolescentes. El análisis realizado en este libro muestra de manera clara que la pobreza y pobreza extrema se presentan con mayor incidencia en los hogares donde habitan niños, niñas y adolescentes. De igual manera se hace evidente que si bien la mayor cantidad de pobres y pobres extremos se encuentran en las ciudades, en las zonas rurales el porcentaje de pobres es mucho mayor, por lo cual la carestía se presenta con mayor énfasis en estas regiones. De igual manera, el estudio pone en evidencia en diferentes apartados que la población con mayores carencias y en la cual debemos concentrar mayores esfuerzos para avanzar en la inclusión es en las áreas rurales. Se destaca también que en 257 municipios del país considerados indígenas, 1 de cada 2 personas se encuentra en pobreza y que los 10 municipios con mayor porcentaje de su población en pobreza extrema son considerados predominantemente indígenas. El documento reconoce también que en las últimas 2 décadas México ha tenido avances considerables en el tema de la pobreza y el combate a la desnutrición, destacando acciones gubernamentales consideradas de gran trascendencia como la vacunación universal, el suministro de hierro, de ácido fólico y vitamina A, los programas de desparasitación y las transferencias monetarias condicionadas. También la creación del Seguro Popular y el Seguro Médico Siglo XXI. De igual forma, se hace un análisis crítico sobre algunas fallas detectadas por la evaluación realizada por Coneval y los problemas que presentan para focalizar adecuadamente a sus beneficiarios y tener más impacto en las áreas rurales. El libro hace también un análisis interesante y claro sobre la operación de algunos programas sociales que están teniendo un importante papel en la disminución de la pobreza extrema, como es Oportunidades Ahora Prospera. Con los cambios recientes en Prospera, se busca revertir la dispersión hacia la homologación de los padrones. Prospera se fortalece y amplía sus beneficios articulando acciones y programas de diferentes dependencias públicas y programas de diferentes dependencias públicas para lograr un mayor impacto, con énfasis en la inclusión social con el fin de romper el ciclo de la pobreza intergeneracional, incorporando apoyos para la productividad y la inclusión financiera, el empoderamiento de las mujeres a través de la incorporación laboral, el impulso a proyectos productivos y el acceso al ahorro y al crédito accesibles. En el ámbito educativo, Prospera ahora ofrece a sus beneficiarios becas para educación superior y técnica superior, para que las y los jóvenes puedan continuar sus estudios, así como becas de capacitación para el trabajo para que tengan mayores oportunidades de conseguir un empleo formal en la seguridad social.
Además, se incorpora la figura de becas escolares especiales para jóvenes con discapacidad. Adicional a esto, las acciones realizadas dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en el ámbito de la alimentación, antes el programa Liconza no se articulaba con oportunidades, dejando fuera de este derecho a muchos de los principales interesados. Ahora Prospera garantiza a sus beneficiarios el acceso a la leche fortificada Liconza. Y en el ámbito de la salud, con Prospera, el paquete de intervenciones médicas a las que tienen derecho los beneficiarios aumentan de 13 a 27, asegurando la afiliación al Seguro Popular y al Seguro Médico Siglo XXI, para niños menores de 5 años. Como dijo Miguel, nuestra aspiración es construir la seguridad social universal y una iniciativa al respecto ya está en el Congreso. El estudio publicado por UNICEF en México hace un valioso recuento de los avances en los ODM con un enfoque centrados en la niñez y la adolescencia. Respecto a reducir la mortalidad infantil, el documento asegura que se ha progresado de manera constante en su disminución, describiendo como eficaces algunos de los programas de salud pública que han colocado al país en el camino correcto para alcanzar esta meta en 2015. En 12 años, la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años se redujo en 61%, y en este mismo lapso de tiempo, la tasa de mortalidad infantil en niños menores de 1 año se redujo de 32 a 13 fallecidos por cada 1000 nacidos vivos. También se hace mención de la evolución en el número de niños vacunados contra el sarampión, pasando de 73.8 en 1990 a 86.8 en 2012, mencionando que el esquema de vacunación de México es uno de los más completos del mundo. El estudio permite ver no solamente el comportamiento del grupo de niños y adolescentes, sino que también destaca las diferencias regionales por entidad federativa y lleva a cabo un análisis para los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano. Con esta información que ofrece UNICEF, se contribuye de manera importante en la revisión y definición de la política pública en favor de la población con mayores carencias. Me congratulo al ver que, si bien el documento es claro en los avances que ha tenido México en la búsqueda de alcanzar los ODM antes mencionados, igualmente es contundente respecto a la necesidad de continuar trabajando para resolver una gran cantidad de factores que afectan la calidad de vida y los derechos básicos de los niños en el país. En términos generales, se hace ver que aún existe una brecha muy grande entre las diferentes capas sociales de nuestro país y para poder terminar con ella debemos ser aún más asertivos en nuestras estrategias de acciones. El estudio también menciona que algunos de los factores que han impedido que esta brecha se cierre son las diferencias étnicas, geográficas y la equidad de género, lo cual pone en México frente a un enorme reto por avanzar en el tema de la inclusión social. Respecto a la instrumentación de políticas públicas, se señala que muchos de los programas que se han implementado para mejorar la vida de nuestros niños no llegan a las zonas rurales más pobres, como se mencionó, y esa población se queda sin asistencia médica, alimentaria y de otro tipo. La falta de infraestructura en estas mismas zonas causa que el nivel de educación sea menor, lo que genera un rezago en el aprendizaje de los infantes. Como presidente del Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la oficina de la Presidencia, me siento muy orgulloso de que el trabajo que hemos venido realizando ya desde hace 4 años, inclusive desde la administración pasada, junto con el apoyo del INEGI, para contar con un sistema de información en línea, público, actualizado y confiable sobre los indicadores de los ODM, está rindiendo sus frutos. Una muestra de ello es la publicación que tenemos aquí, que utiliza buena parte de los indicadores que se publican de manera pública en el sistema de información, que se retoma la información y que permite elaborar un análisis serio sobre los logros y retos que tenemos por delante para garantizar el ejercicio de los derechos de niños y adolescentes en México. Con esto se cumple uno de los objetivos principales del sistema ODM, orientar a los analistas y tomadores de decisiones en el rumbo correcto para la definición de acciones en favor de la calidad de vida de la población. Coincidimos plenamente en lo señalado en la publicación respecto a la necesidad de contar con un sistema de información confiable y oportuno sobre los diferentes aspectos de nuestra infancia y adolescencia a fin de estar en posibilidad de monitorear los avances en diferentes temáticas. Al respecto, me gustaría comentarles que México está participando de manera muy activa en la definición de la nueva Agenda de Desarrollo Post-2015, en lo que fue el grupo de trabajo abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Nueva York. Hemos impulsado de manera decidida la importancia de considerar como pilar de esta nueva agenda el tema de la inclusión social y económica. México durante este año impulsó el enfoque de inclusión social y económica en Naciones Unidas para que fuera incorporado dentro de la Agenda Post-2015. Tenemos claridad de que para avanzar en este sentido debemos de contar con estadísticas que nos permitan desagregar
la información de los indicadores de monitoreo tanto a nivel territorial como por grupos prioritarios. En este sentido, puedo decirles que desde la presidencia del comité estamos trabajando con las instituciones que lo conforman para lograr la mayor desagregación posible, y el grupo de los niños y adolescentes constituye una prioridad en el análisis de la inclusión a fin de contribuir a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Para avanzar en esta desagregación, a finales de año esperamos poder introducir la primera desagregación en 10 indicadores relevantes de los indicadores de seguimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Actualmente estamos a punto también de iniciar un proyecto piloto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a fin de hacer una selección de indicadores que nos permitan avanzar en el tema de inclusión social para la nueva agenda post-2015. El libro que hoy se presenta resulta también muy importante y sugerente para el trabajo que llevaremos a cabo en el marco de este proyecto con el PNUD. Sin lugar a dudas, el Gobierno de la República está convencido, así como lo señala también esta publicación, que el acceso a información de calidad, oportuna y confiable es fundamental para avanzar en el tema de inclusión, que nos permita minorar nuestras brechas económicas y sociales. Es por eso que estaremos trabajando en la construcción de un nuevo sistema de información acorde para el seguimiento de la Agenda de Desarrollo Post-2015, que se sustente en la experiencia realizada en el sistema de información actual, que sea también ejemplo de transparencia y desagregación de información, utilizando nuevas herramientas tecnológicas para poder visualizar información por áreas geográficas y grupos prioritarios de la población. Para concluir, solo me resta felicitar a UNICEF México por esta gran aportación que fortalece el conocimiento de la situación de nuestros niños y adolescentes y complementa la información disponible para que continuemos trabajando en el mejoramiento de la política pública y en concreto de los programas que están orientados específicamente a acabar con la pobreza extrema y avanzar en la inclusión social. El ejercicio y garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia es una preocupación fundamental del Estado mexicano, y esto se puede ver reflejado claramente en la reciente aprobación en la Cámara de Diputados, en lo general y con modificaciones del dictamen de la minuta del Senado que crea la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este tipo de acciones se suman a lo que está impulsando el Gobierno de la República, los gobiernos estatales y locales, el legislativo, la sociedad civil organizada, los organismos internacionales como UNICEF y los agentes privados. La Oficina de la Presidencia de la República y su titular, el maestro Aurelio Nuño Mayer, reconocen la importante labor que lleva la UNICEF en México y agradecemos la elaboración de esta obra. Muchas gracias y felicidades de nuevo. Bueno, con las palabras del doctor Rivera Conde concluimos este acto de presentación del informe de UNICEF, alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio con equidad. También saludamos a toda la gente que nos sigue a través de la página web del SINU. A partir de ahora, nuestros colegas expertos estarán a disposición de los periodistas que han venido a este centro de información. Muchísimas gracias a todos por venir y ya saben que el informe está disponible, aparte de la edición física, aquí en nuestra web unicef.org/México. Buenos días.